Buenas noches a todos. Le habla el doctor Restituyo, presidente de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. En el día de hoy, con nuestra invitada, la doctora Estela Isabel Soto, médico ortopedista, en la hora del neurólogo. Perdóneme que se quedó la fecha de enero, pero estamos en febrero 2. Así que le damos la bienvenida a todos. Con el tema muy interesante de tumores más frecuentes en la espalda, una pincelada tal como lo define nuestra invitada en el día de hoy. Brevemente decirles que somos la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York hace 33 años, recibiendo a los inmigrantes de toda América Latina y más allá, porque recibimos también de Brasil, perdón, de África, que han estudiado en la República Dominicana. Misión TV hace traer informaciones actualizadas, como en el día de hoy, un tema muy interesante, muy focalizado, como es la espalda, pocas veces vista o tomada en cuenta, sobre todo en temas como son los tumores de la espalda para el médico general. Que sé que son temas que interesan mucho y de eso se trata, de nosotros traer estas informaciones para todos ustedes. Este es el consejo directivo que a través de estos 33 años han ayudado a desarrollar nuestra asociación y más ahora los jóvenes que también siguen trabajando para esta asociación. Breves anuncios de ustedes. Para ustedes, siempre invitándola a convertirse en miembro de esta institución, si no lo han hecho, con una copia de su título. Estudiantes de asistentes médicos pueden hacerlo, laboratoristas, odontólogos, pero también enfermeras para recibir informaciones, para recibir clases, e incluso para cartas de recomendación. Les sirve para muchas cosas. Ojalá que nunca la necesiten, pero hacerse miembro es muy importante. Quiero anunciarle a todos ustedes que vamos a estar en Barahona, en la región sur de la República Dominicana, el sábado 19 de marzo y el domingo 20 en este congreso médico, en este simposio, con el apoyo de la UAS en el centro, en el recinto central de la UAS de Barahona, que es un centro de más de 52 años, muy moderno, con un auditorio bastante grande, con una capacidad bastante grande. Ahí vamos a tener este evento con temas en el área de ACV. Vamos a tener un taller para los profesionales de la salud, incluyendo la escuela de enfermería del centro regional va a participar con sus estudiantes, certificando o ayudando a certificar a los profesionales que le interesen en hacer este taller de prevención, de identificación rápida de un paciente con ACV, que lo vamos a tener allá ese fin de semana en Barahona. Están invitados todos a también participar en nuestro programa de cada miércoles, como hoy, y los sábados a las 5 de la tarde en nuestra asociación. Damos paso al audio. Es tiempo de conectar con nuestra salud para conocer de qué estamos hechos, saber cómo funciona nuestro cuerpo y mente, sobre las condiciones que nos atacan, conectar con los más recientes descubrimientos de la ciencia para vivir de forma óptima. Es tiempo de La Hora del Neurólogo con el doctor Carlos Augusto Williams. Muchas gracias a todos. Vamos a permitir ahora a nuestra invitada que pueda compartir su pantalla, diciéndole que la doctora Estela Isabel Soto es nacida y oriunda de Buenos Aires, Argentina. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de kinesiología, pero también de medicina. O sea, realizó esas dos carreras. Tiene especialidad en medicina como médico legista, es especialista en ortopedia y traumatología y también especialista en patología de la columna vertebral. Es profesora de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y de Barcelona, y también ella trabaja para varias instituciones como auditora médica, ha participado en muchos eventos internacionales, congresos, seminarios, incluyendo con nosotros. Ha estado en Boston, ha estado en Nueva York, ha estado en esta conferencia. Ella tiene una experiencia de más de 40 años trabajando con patología de la espalda, que es que hoy tenemos una gran oportunidad de tener una gran especialista con una gran experiencia. Doctora Soto, adelante. Bueno, buenas noches. Agradezco al doctor Restituyo, al doctor Williams, a la licenciada García, la posibilidad de
tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y bueno, voy a dirigirme a toda la audiencia tocando este tema tan importante como es los tumores de la espalda, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí, adelante. Puede compartir ahora. Sí, Sí. estamos en eso. A ver, a ver. Bien, entonces, acá está. Ahí estamos. Sí, ahí viene ya. Ahí está. Perfecto. Bueno, este justamente es El final. Sí. vamos a Sí. ver, un momentito que ya no quiero salir porque después es peor, ¿no? Sí, sí, no, claro. A ver. De los tumores de la espalda. Los tumores en la espalda, pero para aclarar el tema espalda, que es un tema un poco común, decimos que para interpretar bien, la espalda es la región del cuerpo humano que va desde los hombros a la cintura y cuyo eje principal de la espalda es la columna vertebral. Entonces, anatómicamente hablando, médicamente hablando, se llama dorso, la región de la espalda, o región dorso-lumbar. Para tener una unidad de criterio. Acá en este hermoso cuadro que hizo mi hermana Ana, podemos ver exactamente que en la región dorso-lumbar el eje es la columna vertebral y los compartimentos laterales son los músculos paravertebrales y las partes blandas. Esto se llama toda esta zona, las partes blandas. Entonces los tumores, vamos a encontrar tumores en las partes blandas y en la columna vertebral. Y dentro de la columna vertebral, que sabemos que es el estuche de la médula espinal, vamos a tener tumores en los dos tejidos característicos, tumores óseos y los tumores del tejido neurológico, o sea, de la médula. Vamos a hablar un pequeño pantallazo de cada una de estas regiones y vamos a comenzar entonces por los tumores de las partes blandas, que son, ¿qué se considera tumor de parte blanda? Tumor de parte blanda es los de los tejidos conectivos, o sea, los tumores que se asientan generalmente en los músculos, en los tendones, en los vasos sanguíneos, pero que se encuentran por debajo de la piel, el tejido adiposo, la grasa, ¿no? Generalmente son benignos, pero también hay tumores malignos dentro de los tumores de partes blandas. Los benignos, el que lleva el primer puesto es el lipoma. El lipoma es un tumor bastante frecuente, no tan frecuente en la zona dorsal, pero es un tumor que se encuentra bien por debajo de la piel, es móvil a los dedos, es fácil de tocar, es móvil y suave, no es un tumor muy resistente, es un tumor suave, por eso es fácil de extirpar. Los lipomas se pueden dar en cualquier edad, pero la franja etaria, o sea, las edades que más se presentan estos lipomas es entre los 40 y 60 años. A veces pueden causar dolor porque toman tanto volumen que da dolor por la compresión que producen. Por eso se extirpan generalmente por el volumen y porque es antiestético a la vista, ¿no es cierto? Después tenemos un tumor de parte blanda que se llama elastofibroma. Es un tumor bien localizado porque se ubica siempre en el ángulo inferior de la escápula y sobre la pared del tórax. Este tumor tiene, si se quiere, un origen laboral porque se produce por el roce continuo, el movimiento repetitivo hace producir un rozamiento que produce este tipo de tumor. O sea que lo vamos a encontrar
habitualmente en gente joven, pasado los 30 años, que ha trabajado mucho con un movimiento repetitivo o incluso en deportistas. A veces es necesario estiparlo porque produce mucho dolor y incapacita el movimiento porque es algo que continuamente está rozando. Y sabemos que es benigno porque es de estirpe del tejido fibroso, que ya les comento que es por una reacción al movimiento repetitivo. Aquí lo pueden ver bien en el ángulo donde se encuentra. Ahora, dentro de los tumores de partes blandas, ya pasamos a los de estirpe maligna. Los tumores de partes blandas malignos son muy poco frecuentes, pero constituyen el 1% de todos los tumores malignos que se asientan en el organismo. O sea que son muy poco frecuentes. Pero el sarcoma es un tumor que produce mucho dolor, que es más duro, uno lo quiere palpar y no es móvil como el lipoma, está adherido, es un tejido muy compacto, de crecimiento bastante rápido y que se da en todas las edades. Lamentablemente es un tumor que aparece desde la infancia hasta los 60, 70 años se pueden dar, pero es más común en la gente mayor, en la localización en la columna, ¿no? en la espalda. En este tipo de tumores no se conoce que tengan asociado algún factor de riesgo conocido. Lo que sí tiene cierta tendencia a tener una predisposición a aquellas personas que han padecido o que padecen enfermedades hereditarias, como es la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, que produce tumoraciones y lesiones en la piel, que estas tumoraciones pueden malignizarse. Y también estos liposarcomas pueden aparecer después de el paciente haber tenido un tratamiento con radioterapia. O sea que puede ser un tipo de cáncer que aparece después de otro cáncer. O sea, cuando el paciente se radió y esto aparece como una reacción a la radiación. El grado de malignidad de este tumor lo va a dar el volumen que tiene. Es altamente maligno cuando el liposarcoma de crecimiento rápido excede los 5 centímetros de diámetro. Y, por supuesto, cuando más profundo está localizado, más en los tejidos profundos, es más maligno. En todos estos tipos de tumores, siempre debe realizarse la resonancia magnética nuclear como primer estudio de elección. La ecografía es insuficiente para estos casos. Para todo tipo de tumor de la espalda debe hacerse la resonancia magnética. Esto nos va a servir para todos los tumores que veamos, ¿no? Gracias a la resonancia magnética nos va a dar la ubicación, la consistencia del tumor, que ya con ciertas características podemos designar si es maligno o no. Pero el diagnóstico de certeza se hace con la biopsia. La biopsia que se hace generalmente guiada bajo ecografía o tomografía, preferentemente tomografía. La biopsia se hace con anestesia local y se usa mucho el uso de agujas grandes para tomar una buena muestra para poder realmente saber bien la estirpe tumoral que tenemos que tratar. Otro tipo de tumor maligno de las partes blandas es el histiocytoma fibroso maligno. Miren el crecimiento rápido de este tumor, que se puede ver también en la tomografía, como es extraóseo, o sea que es todo de partes blandas, pero que produce muchísimo dolor, es muy difícil de tratar y la resección quirúrgica es lo que salva al paciente.
este paciente le resecaron el tumor, que es este tumor tan voluminoso que pesaba 4 kilos 200 gramos. Fíjense, y en crecimiento de menos de 6 meses, ¿no? Por suerte el paciente está libre de enfermedad, pero la resección es inminente, ¿no? Entonces, estos tumores de partes blandas, como son poco frecuentes, lo más conveniente es hacer el tratamiento con un equipo multidisciplinario. Y debido a que son tan poco frecuentes, es mejor derivar al paciente a centros que estén especializados en este tipo de patologías, en los tumores de partes blandas, porque se pueden obtener mejores resultados que en lugares donde no han tenido experiencia. Entonces, ahora vamos a hablar de los tumores de la columna vertebral en sí. Los tumores de la columna vertebral tenemos que hablar de los tumores óseos y los del tejido neurológico. Los tumores óseos tienen la característica generalmente que se localizan los malignos en el cuerpo vertebral y las lesiones benignas en el arco posterior de la vértebra. O sea, que nosotros tenemos ya una orientación bastante clara que nos ayuda mucho a ubicar este tipo de lesiones. Dentro de los malignos tenemos el linfoma, el mieloma múltiple, el sarcoma de Ewing, los osteosarcomas y los condrosarcomas. Eso vamos a identificarlos después. Y los benignos, el osteoblastoma, el osteomastoide, el quiste óseo neurismático y el osteocondroma. En general, esta ubicación ayuda muchísimo a la orientación diagnóstica. Las características de las apariciones de estos tumores, en general, los tumores benignos se caracterizan en la columna, estamos hablando de la columna vertebral y de la parte ósea de la columna, ¿no? Se caracterizan los tumores benignos en aparecer desde la primera hasta la tercera década de vida. En general, el osteoblastoma es el que aparece desde temprana edad en los niños y también el osteomastoide. Ya en la adolescencia y en el adulto joven se presentan más los condroblastomas, los osteosarcomas. Acá estamos mezclando los benignos y malignos porque ya sabemos la ubicación, ¿no es cierto? Y el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es bastante frecuente, más en las extremidades que en la columna. Por eso en la columna se aparece en la adolescencia. También sabemos que el quiste óseo neurismático también aparece en la adolescencia y en el adulto joven, y que después los tumores malignos como los cordomas, los mielomas múltiples y los condrosarcomas, ya los tenemos de los 30 años en adelante la mayor frecuencia, ¿no? Dentro de los tumores sociobenignos vamos a ver el osteocondroma. Acá lo pueden ver claramente, vieron que yo les explicaba que toma el arco posterior de la vértebra, acá está en la apófisis transversa de la vértebra. El osteocondroma es un tumor benigno de crecimiento más lento, que tiene implantado tejido cartilaginoso, o sea que es un tumor de estirpe cartilaginoso en el arco de la vértebra. Lo mismo tenemos el osteomastoide, que el osteomastoide es muy común su aparición en la adolescencia. Y la característica que tiene el osteomastoide es que tiene una imagen bastante característica redondeada,
con un aro de osteólisis y que tiene la singular aparición del dolor, que es dolor nocturno. El adulto generalmente se da en muchachos jóvenes, generalmente más la frecuencia es en los hombres, ¿no? Y que este dolor calma con la aspirina. Entonces a veces ya nos orienta mucho el diagnóstico, saber que tiene un dolor nocturno muy localizado, porque es en un punto exacto, el paciente se toca la vértebra que le duele, y que toma una aspirina por consejo que se le da, y el paciente mejora su síntoma. Entonces ya vemos la imagen y ya tenemos una certeza, obviamente que se hace la biopsia antes de la resección, pero ya tenemos una certeza del tratamiento a realizar. Otro tipo de tumor benigno es el osteoblastoma, que este tumor se da, es muy poco frecuente, pero cuando se da a los 20 años aproximadamente. El problema es que tiene crecimiento lento, pero bastante exuberante y puede producir compresión por el volumen que toma. Por eso hay que resecarlo para que no comprima la médula, que ustedes saben que se encuentra aquí la médula, en el canal medular. Entonces hay que evitar el crecimiento excesivo. Ahora, el hemangioma es un tumor benigno, pero a veces se torna agresivo porque crece demasiado y produce la compresión por el volumen que toma, comprime la médula, entonces ya, aunque la estirpe celular sea benigna, es maligno por la compresión que produce. El hemangioma es un ovillo, digamos así, de vascular, o sea que es un ovillo de vasos sanguíneos que se ubican en todo el cuerpo vertebral. Es muy difícil la cirugía porque cuando uno, incluso hasta la biopsia es difícil porque sangra muchísimo, porque es pinchar un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente se trata de hacer una embolización antes de hacer cualquier procedimiento quirúrgico. El hemangioma es frecuente, pero de menor tamaño. Ustedes saben que en las resonancias magnéticas nucleares que uno hace habitualmente por otras dolencias, por lumbosatalgias y demás, en un 70% hay hemangiomas por hallazgos de estudios, pero son pequeños y no tienen significación. El problema es cuando el hemangioma toma todo el cuerpo vertebral. Y ahora sí pasamos a los estirpes malignos, como es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas, o sea, de un tipo de células de la sangre que se ubica en la médula ósea de los cuerpos vertebrales y produce este asentamiento de células plasmáticas, lesiones osteolíticas, o sea que hace que el cuerpo vertebral pierda su rigidez ósea, o sea, tiene una osteoporosis importante por este trabeculado que producen estos asentamientos de células. Esto va a llevar a producir al paciente gran dolor y el peligro del aplastamiento vertebral. Esto es lo que peligra la calidad de vida del paciente, porque el paciente está muy dolorido, con fracturas patológicas, porque se fractura al menor movimiento cuando está muy avanzado, porque generalmente tiene una ubicación en toda la extensión de la columna. Es por eso que en el mieloma múltiple hay que actuar rápidamente. Por suerte es un tumor maligno, pero que tiene muy buena respuesta a la quimioterapia. La quimioterapia es muy efectiva y una vez que el paciente se estabiliza
con la quimioterapia y mejora su estatus porque este tipo de tumor produce mucho dolor, después se procede a recuperar los trastornos, las fracturas patológicas que se han producido, se hacen verteroplastias, hipoplastias, lo que sea necesario. El tema es que el mieloma múltiple se da generalmente también entre los 40 a 60 años, en la mayor frecuencia. Es un tumor que produce mucho deterioro general, de un comienzo insidioso. El paciente tiene fiebre, tiene malestar, realmente es bastante importante las características clínicas, pero por suerte tiene muy buena respuesta a la quimioterapia. También hay muchas técnicas quirúrgicas para solucionar los problemas de columna y también se puede hacer radioterapia. También cuando el paciente está controlado de su tumor, también se hacen trasplantes de médula ósea y a veces se obtiene la curación total de este tipo de tumores. Por eso también este tipo de tumor tienen que ser tratados en centros especializados para este tipo de problemas. También el mieloma múltiple decimos que debe ser controlado muy de cerca y multidisciplinario, como les explicaba antes. Tenemos que formar un equipo con los oncólogos, radioterapeutas, con los oncólogos médicos para la quimioterapia, con el ortopedista y con todo el equipo necesario para dar un tratamiento efectivo y rápido, ¿no es cierto? Otro tipo de tumor que toma en la columna ósea, digamos, la columna vertebral, es el osteosarcoma, y también está el sarcoma de Ewing, que su localización generalmente es en el sacro. Es muy, estadísticamente hablando, mucho más frecuente la localización en el sacro. Y en el condrosarcoma, que también es un tumor que se puede ubicar a nivel de las vértebras, el condrosarcoma tiene un crecimiento más lento que el sarcoma de Ewing. El Ewing como se da en gente joven, es un crecimiento muy rápido y muy catastrófico. El condrosarcoma, como es de estirpe condral, tiene un crecimiento más lento, pero también tiene el efecto de que toman los tejidos vecinos. O sea que da mucha metástasis locorregional, o sea, en la región, en la zona. Toma los músculos, todo lo que tiene al lado. Bueno, después otro tipo de tumor que se da bastante más frecuente en la columna vertebral son los linfomas. Dentro de los linfomas tenemos el que más se da, es el no-Hodgkin. A pesar de todo, es rara la frecuencia, o sea, no es muy frecuente, pero cuando se da el linfoma es el no-Hodgkin. A veces el paciente consulta ya porque tiene una compresión espinal, o sea, ya está bastante avanzado. Y presenta un cuadro compresivo agudo de la columna por el gran avance del tumor. Obviamente, cuando tenemos este tipo de tumores, hay que estudiarlos con tomografía, con resonancia, como les explicaba, y siempre el paciente se va a presentar con dolor de espalda, dolor de columna. Entonces uno tiene que prestar mucha atención porque en general los dolores tumorales son nocturnos. En cambio, los dolores de las otras patologías de la columna es más mecánico, es durante el día, cuando se sienta, cuando esto. Entonces, aquel paciente que comenta que le duele la columna mucho de noche, pero un dolor importante, no un dolorcito así nomás,
y que tiene alteraciones en la sensibilidad, que no siente bien el frío ni el calor, y que a veces nota que las piernas no tienen la misma fuerza, que se siente débil, uno debe estudiar, debe pensar en algún tipo de tumor que pueda estar afectando su columna vertebral. Por supuesto que todo este tipo de tumores malignos de la parte ósea de la columna vertebral se realiza siempre el mismo, digamos, el mismo protocolo. Se pueden dar en la mayoría de los casos una quimioterapia neoayudante, o sea, antes de la operación, para que el tumor esté más localizado y evitemos la metástasis, que la metástasis es digamos, la diseminación a distancia del tumor. O sea, con la quimioterapia previa a la cirugía es como que ya le dimos la primera estocada al tumor. Después la resección quirúrgica tiene que ser amplia, hay que resecar con margen oncológico, o sea, tratar de dejar bien limpia la zona para que no quede ninguna célula que pueda producir la recidiva del tumor. Y si en casi la mayoría de estos tumores que hemos hablado son radiosensibles, entonces es conveniente dar radioterapia postquirúrgica, ¿no? Después de la cirugía, para evitar, si quedó alguna célula, que prolifere y evitar obviamente la metástasis. Ahora vamos a hablar dos palabras de los tumores del tejido nervioso, o sea, de los que están dentro del conducto espinal, que es la médula espinal. La médula, que es el tejido nervioso noble, que nos da los nervios raquídeos que nos permiten movernos y hacer toda nuestra actividad, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de tumores intrarraquídeos son raros también. Afectan a una pequeña porción de la población en general, pero hay que tenerlos en cuenta. Las lesiones benignas de los tumores del sistema nervioso son los meningiomas y los schwannomas, que acá este es un ependimoma que es intrameningio. Y porque para ubicarnos bien, los los tumores, como acá decía bien, del sistema nervioso, intramedulares y extramedulares. ¿Qué lo divide entre intra y extra? Las meninges. La meninge en realidad la dura madre. Los que están por fuera de la dura madre y los que están por dentro de la dura madre. Eso es una clasificación como para tener más en claro. Los tumores intramedulares, por ejemplo, es el ependimoma, es un tumor benigno, que también tenemos los gliomas, los astrocitomas, que comienzan en las propias células de la médula espinal, o sea, son tumores de las células que conforman la médula espinal. Y los extramedulares, en estos casos, generalmente se desarrollan en las raíces nerviosas, o sea, por fuera de la médula, en las raíces nerviosas, como son los meningiomas. Los meningiomas son los que generalmente son los más comunes. También están los neurofibromas, los schwannomas, que son todos tumores que se asientan en los nervios raquídeos, no en la misma médula. Todos ellos tienen los mismos síntomas, que son los síntomas que producen la compresión, que es dolor, falta de fuerza, un dolor importante, y a veces llegan hasta la parálisis. Pueden producir una discapacidad permanente. Sabemos que también, además del dolor,
se producen las sinestesias, las parestesias, o sea, el paciente no se da cuenta si percibe frío, si percibe calor. Hay incluso hasta pérdida de las funciones intestinal y vesical por todo el proceso compresivo. El tumor comprime y no deja funcionar la médula espinal. Entonces, todos estos tumores, una vez diagnosticados, que sabemos que todo diagnóstico se basa en la biopsia, sin biopsia no se puede actuar en estos tipos de tumores, vamos, una vez que tengamos la estirpe, trabajar, vuelvo a decir, en conjunto. ¿Para qué? Para realizar la cirugía del tumor, para hacer la radioterapia, que depende del tipo de tumor, vamos a ver si se da previa a la cirugía o después, o ambas causas, y lo mismo la quimioterapia. A veces hay tumores que se resecan totalmente y no hace falta dar quimioterapia. Quimioterapia y radioterapia se dan en los tumores malignos, en los benignos no, pero a veces en los benignos, para evitar la recidiva, se puede dar una dosis pequeña de radioterapia. Eso se decide todo en equipo, son pacientes que deben ser tratados, ya les digo, en centros especializados para hacer un tratamiento adecuado. Bueno, y entonces le doy las gracias por la atención y estoy a disposición si tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran realizar. Ok, muchas gracias, doctora Soto, Estela Soto. Vamos a abrir los micrófonos para el que quiera hacer preguntas o levantar la mano. Es un tema muy extenso. Sí, sí, pero usted y lo hizo muy bien porque hizo una diferenciación rápida y da bastante idea de las patologías tumorales y benignas de la columna. Muy claro que sí. interesante, muy Bueno, muchas interesante. gracias. Gracias, doctora, como siempre. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o comentario? Doctor, Sí. su experiencia, una pregunta que le hago en el lumbago, dolor de espalda, comparado con los tumores, ¿qué es tan difícil diferenciar así en sentido general para el médico general que pueda sacar rápido un diagnóstico de tumor maligno de la espalda? Claro. Bueno, a mí en la vida diaria, el tumor que más he tratado es el mieloma múltiple. Ok. Porque dentro de las patologías malignas de la columna es el que toma el 40% de los casos, o sea que es bastante frecuente el mieloma múltiple. El mieloma múltiple del paciente, como les decía antes, ya viene con una fase especial, una cara especial. El paciente viene muy deteriorado y muy rápidamente. Y hay una tríada que nos sirve mucho a los ortopedistas y, como usted Sí. dice, a los clínicos también, que es el paciente que tiene dolor nocturno de columna, Okay. que tiene fiebre, y uno le hace un análisis de sangre y tiene la eritrosedimentación aumentada, Sí. hay que descartar siempre un tumor de columna. Que en la columna, en general, lo que es más frecuente son las metástasis, o sea, los secundarismos de tumores Sí. primarios que están en otros lugares. Sí, Pero sí. en general, con esa tríada, uno ya tiene orientado que si le duele la columna y está con fiebre y hacemos el laboratorio y tiene alto la eritrosedimentación y no tiene un perfil infectológico, o sea, no hay reactantes de fase aguda de tipo infeccioso, uno debe descartar un proceso tumoral. Y muchas veces estas situaciones así tan importantes que el paciente viene impregnado es de los mielomas. Sí. Y el mieloma hay que hacer un tratamiento ortopédico, o sea, ponerle un corsé cuando están muchas vértebras tomadas, hay que hacer un corsé bastante importante de acrílico rígido para evitar la fractura vertebral. Porque ese paciente después se cura del tumor o se controla ese tumor y hay que evitar el desmoronamiento vertebral que produce por esto que las vértebras están como gruyère, como el queso gruyère con agujeritos, ¿no? Sí, 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 claro.
En ese sentido, también le pregunto, doctor, en su experiencia, en sus contactos y la tendencia actual de actualización en el manejo de la patología de la espalda, ¿cómo está la tendencia moderna en el sentido de reemplazo? ¿Se ha avanzado o está todavía muy lejos de hacerse como se hace con la rodilla en ese sentido? No, sí, está muy avanzado el tema de la cirugía ortopédica de columna. Ya contamos con, digamos, reemplazos vertebrales y sistemas de fijaciones muy actualizados, con mucha tecnología 3D, como se hace ahora, se trabaja también en algunos centros con robótica Sí, eh, para lograr buenas fijaciones vertebrales, porque hay que pensar que esta columna enferma no tiene una buena resistencia, entonces es muy importante que el implante, el tornillo que uno ponga, se fije en la vértebra para que evitar la catástrofe de la compresión, ¿no es cierto? sí, sí. Y hay elementos de recambio vertebral, se ponen unos MERS, se llama, que son los cilindros de titanio que se rellenan de hueso y hace las veces de una vértebra. Ha avanzado muchísimo la cirugía ortopédica en columna oncológica, ¿no es cierto? Ah, ok. Ah, bueno. ¿Alguien más quiere alguna pregunta o comentar a la doctora Estela Soto? Pueden abrir su micrófono el que quiera o escribir en el chat. Doctora, cuando usted habló hace un tiempo, el año pasado, sobre el dolor de espalda, Sí. se mencionó un poco la salud mental, la relación con, siempre se acompaña una gran relación con depresión en el que sufre de dolor de espalda crónico. ¿Con los tumores hay algún tipo de relación en salud mental? ¿Se deprimen mucho los pacientes con neoplasias? Y sí, en general el paciente se deprime porque tiene un dolor muy importante. El Sí, dolor es muy difícil de tratar. También me olvidé de mencionar que dentro del equipo multidisciplinario está el servicio de medicina del dolor, porque sí, hay que manejarlo con medicación de la estirpe morfínica, ¿no? Para este tipo de tumores que tienen tanto dolor y que es muy difícil. Y obviamente el dolor crónico trae aparejado un estado depresivo, un estado de negativismo ante la situación, porque el sí, paciente se siente muy inferior a la lucha contra estos tumores que son bastante agresivos y ya le digo, el dolor es importantísimo. En claro. realidad, toda la patología de la columna es bastante insidiosa en cuanto al dolor, porque como está en una zona muy compacta, una pequeña, digamos, aumento de un volumen de, ya Leve, sea de por más claro, leve que sea, por sí, más leve que se ve, tiene gran repercusión por la sí, compresión que produce. Entonces, el dolor crónico al paciente lo cansa, lo pone depresivo y por eso es importante a veces, cuando el dolor es crónico, se hace un acompañamiento psiquiátrico y se dan antidepresivos, que eso sí, ayuda mucho de la familia de la sí, este, sí. bueno, de Con- estos depresivos, antidepresivos tan modernos como la Se usan, se fluoxetina, combinan, sí. la fluoxetina y todo eso que ayudan mucho a la tolerancia del El, paciente al dolor y de la familia, porque hay que claro, claro. acompañar también al paciente crónico, El, con me- dolor y crónico, ¿no? el médico general, cuando ve en su inicio este tipo de pacientes, muchas veces se desespera y no sabe cómo ayudarlo y todo eso. Y Es eso cierto, es sucede. cierto. Sí, y ahí es por el componente de salud mental que tiene también. Claro, y además siempre hay que pensar en las personas que ya pasan los 60 años, que cuando vienen con un dolor de columna importante, porque generalmente es bastante localizado, no hay que, digamos, menospreciar el dolor. Si el paciente se queja, hay que hacerle el estudio. A veces la Sí, resonancia magnética tiene sus costos y uno como auditor sabe, ¿no? Pero no se le puede quitar la necesidad de hacer el estudio porque la frecuencia
con que se encuentran tumores, ya sean metastásicos o primarios en la columna, es muy importante. Sí, claro. Entonces, no se Sí, puede quería Sí. hacer una pregunta. Sí, adelante, Ana. Buenas noches, saludos a mi hermana. Sí, sí, claro, Gracias, hermana de la Ana. doctora, Sí. residente en New York. Adelante, Ana. Sí, mucho. Yo estaba pensando, ¿en qué tiempo tiene una persona que ha sufrido un tumor y se ha hecho su recuperación y su... ¿Qué tiempo tiene para recuperarse? ¿Qué proceso es? ¿Tiene mucho Bueno, tiempo para recuperarse una persona? Cuando uno habla de tumores, habla de sobrevida. Hablamos de los tumores malignos, ¿no? Claro. Porque los benignos, bueno, uno ya sabe que los reseca y ya está. En los malignos es cuando hay que ir viendo su evolución. Porque uno reseca el tumor y lo importante es eso, que sea una resección amplia para que no queden células, porque los tumores tienen la desgracia que si tienen bastante volumen, dan células a distancia y dan metástasis. Entonces, cuando uno habla de pronóstico del paciente, de sobrevida, tiene que evaluar tres cosas principalmente. Si el tumor era muy grande, si tenía ganglios tomados, como quien dice, ¿no? Que si hubo una infiltración adenomegalia, y si tiene metástasis, o sea, si tiene ya alguna siembra, que generalmente en la columna la primera siembra es en pulmón. Entonces uno tiene que estudiar bien el paciente en general. De acuerdo a estas localizaciones y todo, va a ser la sobrevida y por supuesto si es un tumor que es sensible a la quimioterapia, puede tener la curación total o puede tener una sobrevida de X años de acuerdo al compromiso general que tenga del paciente. En general, los tumores tienen ya una estadística. En general, cuando el paciente ha sido tomado a tiempo y no tiene metástasis, no tiene ganglios, puede llegar a la curación total. Y otros casos, bueno, cuanto más lesiones tienen, menos es la expectativa de vida que tiene el paciente, ¿no? Sí. Pero cada caso no se puede hacer en general, cada caso tiene sus tiempos, digamos. Sí, sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias, doctora Estela Soto, por su brillante siempre presentación y prácticamente se ha convertido con nosotros una gran referencia y consultante en el área de patología de la espalda. Le agradecemos mucho Bueno, la muchas gracias a presentación. usted, doctor Restituyo. Sabe la Sí, admiración que siento por usted y por su muchas gracias. comunidad y su asociación. Muchas A sus gracias. órdenes. Gracias a todos por participar, la doctora Idalisa, Gomera y Evelyn y los demás. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta luego.